Seguimos con más en la primera de ATV. Vamos a hablar del pacto fiscal. Ayer el presidente Evo Morales instaló la primera sesión del Consejo Autonómico en la sede de gobierno y bueno, hay ejes que están ahí y que se van a seguir trabajando. Nos acompaña Gisela López, asambleísta, bueno, candidata a asambleísta, todavía sí. no nos vamos a apresurar, y ex viceministra de Autonomías. Es por ello el tema, ¿no? El pacto fiscal. Ayer, importante la reunión en La Paz. Se está empezando un trabajo, ¿no?, para tratar de ser lo más correcto en este tema. Ayer estuvo el presidente Evo Morales en reunión. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por tener la posibilidad de dialogar sobre este tema. A mí me parece muy importante el momento en que el presidente lo convoca. Estábamos nosotros a la espera precisamente de que se pueda convocar al Consejo Autonómico. Es un mandato de la ley. Y me parece muy importante también este espacio para dialogar sobre pacto fiscal, porque va a ser un momento en que en primera instancia se van a desnudar los números, vamos a saber qué hay detrás de las cifras que se manejan sobre los recursos públicos que administra el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Entonces, eso nos va a permitir a los bolivianos y a las bolivianas conocer cuál es el destino de esos recursos públicos, pero a la vez también analizar si existe la necesidad de hacer una modificación a esa forma de distribución de la plata del Estado, ¿no? Esa forma de distribución de la plata del Estado se la definió un poco en el pasado, en el viejo Estado, si se quiere. Ahora nosotros tenemos un Estado que, además de ser un Estado plurinacional, es un Estado autonómico. Entonces es necesario hacer esta revisión de forma participativa con los gobiernos subnacionales, el gobierno nacional y actores sociales. Es necesario hacerlo porque ya tenemos un Estado autonómico y ese Estado autonómico ha implicado la desconcentración del poder político y por ende la desconcentración también del poder económico. Entonces hay que hacer esa revisión, lo que no implica necesariamente quitarle a uno para darle a otro, ¿no? Nosotros hemos visto desde el gobierno nacional que el pacto fiscal no es un asunto de suma y de resta, no es un asunto matemático. Es un asunto que tiene que ver, sí, con los recursos públicos, pero que tiene que ver sobre todo con la administración y el destino de estos recursos públicos, ¿no? Son 5 los ejes que se han trabajado, bueno, sobre los que se va a girar, determinantes al momento de resolver esto que es una demanda que se da a través de lo que indica la ley, ¿no?, y que le corresponde por derecho, por supuesto, a cada departamento. Pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Cuando yo le decía del desnude de las cifras, mucho se estigmatiza al hecho de que el nivel central de gobierno, el nivel nacional de gobierno, tiene un porcentaje mayoritario de la administración de los recursos públicos, ¿no? Y a mí también me intrigaba saber qué pasaba con esa plata a nivel nacional. Y resulta de que en Bolivia tenemos empresas estratégicas grandes, que no son empresas deficitarias. Me refiero sobre todo a YPFB, que es una de las, que si se quiere es la empresa estratégica más grande, es como la gallina de los huevos de oro. Entonces, gran parte de esos recursos que administra el nivel central, si no me equivoco el 40%, se destina a invertir en esa empresa que a la vez, como le decía, es la gallina de los huevos de oro, multiplica esas inversiones que a la vez sus réditos son redistribuidos entre el nivel nacional y los niveles subnacionales, ¿no? Entonces, por eso creo que es fundamental revisar esto del destino de la plata y además de la generación, sobre todo, porque no solamente se trata de decir yo quiero este porcentaje para mí, sino tenemos que ver cómo se genera esa plata que se redistribuye a nivel nacional. Yo soy una crítica, y por eso nuestra propuesta de gobierno departamental estamos planteando, del hecho de que las gobernaciones no generen recursos económicos. Las gobernaciones son como los parásitos del estómago, están ahí con la boquita abierta esperando que les caiga el alimento y no generan recursos propios. ¿Solo administran? Sí, solamente administran. Entonces, cuando se pide independencia económica, cuando se dice quiero más recursos económicos, yo creo que lo mínimo que debe hacer un gobierno, y tiene las posibilidades de hacerlo, un gobierno subnacional, es generar sus recursos propios. Los gobiernos municipales lo hacen, tienen un buen porcentaje de sus recursos que vienen, pero de impuestos. Y nosotros no estamos planteando impuestos en el nivel departamental, estamos planteando
una política de desarrollo económico que le permita a las gobernaciones, en este caso a la gobernación de Santa Cruz, generar sus propios ingresos económicos, y se puede. Así como el gobierno nacional tiene empresas estatales que le generan recursos económicos, como por ejemplo YPFB, vuelvo al ejemplo, pero tiene otro tipo de empresas que le generan recursos económicos y le resuelven sus problemas sociales, como el teleférico. El teleférico es una empresa pública que ha resuelto un problema de transporte en La Paz, pero que además le genera, o sea, no es una empresa deficitaria. Educa además a la población, es decir, tiene un montón de cualidades, y nosotros por constitución tenemos la posibilidad, por competencia del nivel departamental, de crear empresas públicas, departamentales, que le generen recursos económicos. ¿Queda alejada la propuesta que llevó Santa Cruz sobre la distribución o el nuevo pacto fiscal? No, yo pienso que ninguna propuesta está ¿No? alejada. No, solamente que nosotros desde el gobierno nacional vemos un pacto fiscal que no es sinónimo de matemática, no es sinónimo de suma y de resta, les reitero. Hay que ver, mire usted, yo estaba revisando las cifras, hay como 2.000 millones de bolivianos en caja y banco en este momento de los gobiernos subnacionales, gobernaciones y municipios que no han podido ejecutar, que no han ejecutado. La gobernación de Santa Cruz tiene un promedio del 70-75% de ejecución presupuestaria en los 5 últimos años. Eso quiere decir que hay más de un 20% que la gobernación cruceña, que es la más grande, juntamente con La Paz, no ha podido ejecutar. Entonces, y esa plata está guardada en el banco y claro, las autoridades pueden decir, pero está guardadita la plata, igual la vamos a usar. Pero fuera hay necesidades, ¿no? No, es verdad, la van a usar. Pero, por ejemplo, un puente que pudo haber construido la gobernación el año 2013 y que no lo construyó, ahora, por la cuestión del desgaste económico, ese puente ya no va a ser un puente, tal vez sea medio puente, ¿no? Entonces, porque sufre un deterioro en ese sentido en términos económicos y la plata hay que ejecutarla, ¿no? Entonces, hay ese problema en los gobiernos subnacionales yo no le llamo incapacidad, pienso que como Estado debiéramos analizar y estudiar por qué los gobiernos subnacionales no están pudiendo ejecutar. Y eso es parte, por ejemplo, de este proceso de pacto fiscal. Revisar qué es lo que está pasando, por qué no están ejecutando como corresponde y replantearnos en ese sentido soluciones para este asunto. Es una tarea que apenas comienza. Gisela, gracias por estar con nosotros en esta mañana. A usted las gracias. Muy bien, seguimos con más.